1 hora y media. Observa estas imágenes. Marineros turcos en el puerto de Novorossiysk grabaron lo que describieron como escenas del infierno. El cielo nocturno iluminado por explosiones masivas, sistemas de defensa aérea disparando frenéticamente en todas direcciones, en pánico. Y luego el silencio, seguido por una bola de fuego secundaria tan grande. ¿Qué es eso? Que fue vista a kilómetros de distancia. Para entender lo que pasó esa noche, primero necesitamos entender lo que Novorossiysk representaba. No era solo un puerto, era un símbolo. Ubicado en el corazón de Krasnodar, en la costa del Mar Negro, Novorossiysk era el lugar donde los rusos creían estar seguros. Era donde la élite de Moscú vacacionaba y la flota del Mar Negro se refugiaba. Después de que Sebastopol, en la Crimea ocupada, se volvió imposible de defender, ataque tras ataque a Ucrania convirtió el puerto de Sebastopol en un cementerio de buques de guerra. Entonces, la flota huyó a Novorossiysk. Ellos apostaban que allí, lejos de la línea del frente y bajo la protección de los mejores sistemas de defensa aérea del mundo, estarían seguros. Pero Sanoto Petróleo, que financiaba tanques, petróleo que pagaba soldados, la terminal petrolera Cheskariz, operada por el monopolio estatal Transneft, era el corazón palpitante de esa operación. Allí, enormes buques tanque atracaban día y noche, llenando sus bodegas con el oro negro ruso. Cada barril que salía de ahí era una moneda para la guerra, y protegiendo todo eso estaba el orgullo de la defensa aérea rusa. 12 lanzadores del sistema S-400 Triumph, operados por el 1537 Regimiento de Misiles Antiaéreos de Kubán. Entonces llegó la noche del 13 de noviembre. Putin acababa de lanzar un ataque brutal contra Kiev, misiles cayendo sobre edificios civiles, el tipo de terror que él había infligido repetidamente sobre ciudades ucranianas, creyendo que la respuesta nunca llegaría a suelo ruso, civiles. Pero él estaba equivocado. Porque menos de 24 horas después, la respuesta llegó. Pero no de la forma que la mayoría espera. Primero llegaron los drones ucranianos FP-1. Baratos, producidos en masa, empezaron a aparecer en los radares rusos. Los operadores del S-400 vieron exactamente lo que esperaban ver. Una oleada de objetivos aéreos acercándose. Entonces hicieron lo que fueron entrenados para hacer. Encendieron sus radares de búsqueda, encendieron sus radares de combate. Comenzaron a disparar misiles interceptores de millones de dólares contra objetivos que valían unos cuantos miles. Cada dron derribado era una victoria. Cada explosión en el cielo era una confirmación de que el sistema estaba funcionando. Los operadores rusos no lo sabían, pero estaban siendo cazados. Esos drones no eran el ataque, eran la carnada. Mientras todos los ojos electrónicos del S-400 estaban fijos en los drones, mientras los lanzadores gastaban sus misiles caros en objetivos desechables, mientras la atención de cada operador estaba saturada, tratando de seguir el enjambre, algo más venía abajo, silencioso, mortal. Era el Neptuno, un misil de crucero de largo alcance que puede alcanzar objetivos hasta 1000 kilómetros de distancia. Puede hacer vuelos rasantes y es altamente maniobrable, y también completamente invisible para un sistema de defensa que estaba mirando al lugar equivocado. Bueno, ya vecino, dulce sujeto, ahí. Voy a volar, voy a derribar, mírame un nudo, ya voy a derribar.
Derribar, mírame un nudo. Me una chingada cada vez que veo. Bloque de estos me hace un nudo volar, sargento. El presidente Zelensky confirmaría más tarde, con orgullo contenido, que este fue el estreno operacional del Long Neptune, producido completamente en Ucrania. Un misil que pone objetivos a 1000 kilómetros de profundidad en Rusia, al alcance de Kiev. Un misil que cambió el mapa estratégico para siempre. Pero espera, porque aquí está la parte que mucha gente no notó. Los Neptunes no fueron tras los lanzadores. Eso sería un error grave, un desperdicio de munición, amigo. Fueron tras el cerebro, el radar 92N6, llamado Gravestone por los militares de la OTAN. Este es el ojo del S-400. Es el que ilumina los objetivos. Es el que guía los misiles hasta el impacto. Sin él, los lanzadores están ciegos. El segundo objetivo fue el radar 96N6, conocido como Cheeseboard. Es el sistema de alerta temprana, la primera línea de detección. Imágenes satelitales del 11 de noviembre muestran ambos radares intactos. Imágenes del 15 de noviembre muestran escombros humeantes. El análisis de fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó que 4 lanzadores S-400 fueron destruidos directamente. Pero lo más importante, todo el sistema quedó inoperante. Los 8 lanzadores restantes, aunque físicamente intactos, ahora eran solo metal caro e inútil, ciegos, sordos, muertos. Con el escudo caído, llegó la segunda ola. Los videos que los marineros turcos grabaron muestran lo que sucedió después. Con el cielo ahora desprotegido, oleadas de drones ucranianos descendieron sobre el corazón económico de Novorossiysk. La terminal Chezkares fue alcanzada con precisión quirúrgica. No fueron bombardeos aleatorios, sino objetivos específicos. Los muelles de carga, donde los buques tanque atracan, las unidades de bombeo que empujan el petróleo por los ductos, la infraestructura de tuberías que conecta todo. Cada componente crítico, destruido metódicamente. Horas después del ataque, Transneft se vio obligada a emitir una declaración que debió haber sido doloroso escribir. Todas las operaciones en el puerto de Novorossiysk están suspendidas. Se nota el daño. Estamos hablando del 20% de las exportaciones marítimas de petróleo de Rusia. Se detuvieron de la noche a la mañana, pero el ataque no se detuvo en el puerto. Hubo otra explosión capturada en varios videos. Fue más grande y más violenta. Una bola de fuego que creció y creció, seguida de detonaciones secundarias que duraron minutos. Fuentes de inteligencia confirmaron el objetivo. Unidad Militar 52522. Un enorme depósito de municiones, posiblemente almacenando misiles de crucero calibre. El mismo tipo que Rusia usa para atacar ciudades ucranianas. Pero aquí está la parte que importa. Ese depósito no estaba en una zona militar remota, estaba en medio de barrios residenciales, rodeado de escuelas, rodeado de edificios de departamentos. Cuando explotó, el mensaje quedó claro para cada ruso que lo veía. Su gobierno no los está protegiendo, no los está protegiendo. El gobernador de Krasnodar, Benyamin Kondratiev, se vio obligado a declarar estado de emergencia en Novorossiysk, en un país donde la narrativa oficial está estrictamente controlada, donde admitir debilidad es un tabú. Esa declaración fue casi como una confesión forzada. Los servicios locales perdieron el control y la situación se volvió caótica. Las cifras oficiales minimizaron el impacto. 4 edificios residenciales dañados, 2 casas particulares, un civil herido, 3 tripulantes de un barco alcanzados por escombros. Pero las cifras no capturan el pánico, no capturan el momento en que todo cambió. Ellos
Los mercados reaccionaron de inmediato. El petróleo Brent subió del 2 al 3% en cuanto la noticia se difundió. No porque el mundo se estaba quedando sin petróleo, sino porque el mercado se dio cuenta de algo fundamental. La infraestructura rusa es vulnerable. Si Novorossiysk puede ser atacado, si el puerto más protegido de Rusia puede ser cerrado, entonces nada está seguro. Y hubo otra víctima colateral. Justo al lado de la terminal Cheskariz está la terminal del consorcio de oleoducto del Caspio, que transporta petróleo de Kazajistán a través de Rusia, también fue alcanzada. También fue cerrado. Kazajistán, un aliado cercano de Moscú, ahora veía su propia economía como rehén de la incapacidad de Rusia para proteger su propia infraestructura. Ahora, esto es lo que la mayoría de los análisis no te dice. Para entender el verdadero impacto del ataque a Novorossiysk, necesitamos mirar algo que estaba sucediendo en las sombras meses antes. Algo que transformó ese ataque de una victoria táctica en un golpe estratégico devastador. Ucrania no solo atacó Novorossiysk, atacó todo el sistema. Durante todo el año 2025, drones ucranianos habían llevado a cabo una campaña metódica e implacable contra las refinerías rusas. No las plataformas petroleras, no los campos de extracción, las refinerías, los lugares donde el petróleo crudo se convierte en gasolina y diésel, en productos que la gente realmente usa. Refinería tras refinería fue atacada. Lukoil, Rosneft, Gazprom Neft. Las instalaciones que mantenían funcionando el mercado interno ruso fueron desmanteladas sistemáticamente. Y entonces algo extraordinario empezó a suceder, algo que ninguna cantidad de propaganda del Kremlin podía ocultar. Rusia, el tercer mayor productor de petróleo del mundo, empezó a quedarse sin combustible. Se formaron filas kilométricas en las gasolineras de todo el país. No en Kiev, en Moscú, en San Petersburgo, en el corazón de Rusia. Los agricultores en Krasnodar, el granero de Rusia, no podían encontrar diésel para sus tractores durante la época crítica de la cosecha. El Kremlin, desesperado, prohibió completamente las exportaciones de gasolina. Fue una acción inédita. Renunciaron a miles de millones en ingresos por exportación solo para intentar detener la hemorragia interna. Pero no funcionó. Y aquí es donde la historia se vuelve casi imposible de creer. Rusia, nadando en petróleo, empezó a importar combustible de Bielorrusia, su aliado mucho más pequeño. Solo en septiembre fueron 49.000 toneladas de gasolina y 33.000 toneladas de diésel. Detente y piensa en eso por un segundo. Rusia consume más de 3 millones de toneladas de gasolina al mes. Las importaciones de Bielorrusia cubrían el 1.6% de la necesidad mensual del país. Una curita para cubrir una gran herida. Pero la historia no termina ahí. El 25 de septiembre pasó algo que parece sacado de una película. Un tren que transportaba esa gasolina tan desesperadamente necesaria desde Bielorrusia para aliviar la escasez en Moscú, viajaba por la línea ferroviaria que va de Minsk a Smolensk y Moscú, el corredor logístico más importante entre ambos países. El tren chocó con un camión en un simple cruce ferroviario. 18 vagones cisterna descarrilaron y explotaron. La bola de fuego se vio a kilómetros de distancia. Millones de litros de gasolina se convirtieron en humo negro. ¿Ahora entiendes por qué ese ataque en Novorossiysk fue tan devastador? No solo fue cerrar un puerto, fue cerrar la última válvula de escape. El ataque a Novorossiysk no ocurrió de forma aislada. Ocurrió exactamente cuando los aliados occidentales de Ucrania lanzaron un ataque coordinado diferente, un ataque legal. En octubre y noviembre de 2025, la Unión Europea lanzó su 19º paquete de sanciones. Y Rusia está aumentando los ataques contra los civiles, contra las instalaciones civiles. Y eso significa que necesitamos seguir apoyando la lucha por una paz justa y duradera. Hoy en la mañana ya aprobamos el 19º paquete de sanciones, estableciendo la flota, el sector bancario y energético de Rusia
117 barcos de la flota fantasma rusa fueron designados totalmente prohibidos de puertos europeos, prohibidos de servicios de seguro. Estados Unidos fue aún más lejos, con sanciones de bloqueo total contra Rosneft y Lukoil, los dos mayores productores de petróleo de Rusia. Estas son sanciones tremendas, son muy grandes, son contra las dos grandes empresas de Esperamos que no continúen por mucho tiempo. Esperamos que la guerra se resuelva. Canadá sancionó 100 barcos. Japón reafirmó el tope de precios sobre el petróleo ruso. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Incluso antes de que las sanciones estadounidenses entraran oficialmente en vigor, los grandes compradores empezaron a retroceder. Comenzaron a suspender las compras de petróleo ruso. Pero hay otra consecuencia más sombría y personal. El contrato social de Putin con el pueblo ruso era un acuerdo simple. Entrégame la política y yo te daré orden, estabilidad y un nivel de vida predecible. Ese contrato funcionó 20 años. La gente mantenía la cabeza baja, no hacía preguntas y a cambio tenía comida en la mesa, combustible en el auto, una sensación de normalidad. Pero la crisis de combustible empezó a romper ese contrato. Toda esa estabilidad se evaporó en filas kilométricas. El orden fue destruido por la rabia de los conductores peleando por combustible. Ese estilo de vida predecible desapareció. Y entonces vino Novorossiysk, la ciudad intocable, el refugio de la élite, transformada en zona de guerra de la noche a la mañana. El gobernador tuvo que declarar emergencia. Los edificios residenciales resultaron dañados. Las explosiones iluminaron el cielo donde dormían las familias. El mensaje no podría ser más claro. La guerra llegó a casa. Y el Kremlin sabe lo que eso significa. Cada ataque profundo en territorio ruso obliga a Rusia a desviar unidades valiosas del frente para proteger instalaciones estratégicas en la retaguardia, refinerías, depósitos de municiones, bases aéreas, cientos de objetivos repartidos en miles de kilómetros. Ahora, detente a pensar. Sí, Novorossiysk, el puerto más protegido de Rusia, bajo el resguardo de los mejores sistemas de defensa aérea del mundo, rodeado de militares, considerado intocable. Si ese lugar puede ser reducido a cenizas en una sola noche, entonces, ¿qué está seguro? La verdad es que ya no existe una retaguardia segura, la guerra. Bueno, ella volvió a casa. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que esta estrategia de Ucrania tendrá suficiente impacto para que Rusia retroceda? Deja tu respuesta en los comentarios, quiero saber tu opinión. Si este video te ayudó a entender lo que realmente está pasando, compártelo con alguien que necesita verlo. Y suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis. Hasta la próxima.